qué título es este de la adultez, qué es lo que debemos de hacer, qué es lo que debemos de actuar cuando somos adultos. Y si bien hay algo muy curioso que todos vamos ubicando que tiene que ver con la adultez, quién sabe si realmente ese sea una de las, digamos, como indicadores, ¿no? O una de las facetas que tendríamos que empezar a desarrollar para hacernos adultos. Y esta es la seriedad. Por ejemplo, hay personas que van haciendo esta reflexión de que a un adulto ya no le deben de gustar las caricaturas, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque son payasadas, porque son cosas para niños. Y ahí hay a veces hasta como una pelea interna en las personas, decir, bueno, pues es que me siento yo a ver las caricaturas con mis sobrinos o con mis hijos pues para acompañarlos y me siguen divirtiendo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Soy o no soy un adulto? ¿Por qué me sigue interesando eso? En algún momento alcancé a escuchar que alguien decía, tú vas a ser adulto cuando te interese más ver las noticias que ver tus caricaturas. Yo no podría decir, entonces me deben de gustar las noticias para sentirme adulto. ¿Qué tiene que ver eso de ver las noticias? ¿No? Hay personas que ven las noticias por una cosa o por la otra, pero si se fija, va siendo todo alrededor de un estereotipo de lo que pensamos que es un adulto, de lo que esperamos que la sociedad, más bien de lo que pensamos que la sociedad espera de nosotros cuando nos hacemos adultos. También vamos hablando de la responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, para ser un adulto, tú debes de ser alguien responsable. Esta es otra de las cosas que se nos van diciendo. Pero ¿y qué pasa, por ejemplo, con un adolescente que trabaja y que está sosteniendo a su familia, por ejemplo, ¿no? Y que tiene esa responsabilidad, ¿no? O una madre adolescente que tiene un hijo, es su responsabilidad también, ¿o no? Entonces ya es adulto o no es adulto. Y ahí, en esa búsqueda, como en ese cuestionamiento, vamos tomando a veces un atajo que entra dentro totalmente del estereotipo, de pensar que esa seriedad de adulto tendría que ver con amargarnos hasta cierto punto. No nada más ser más sobrios en nuestro comportamiento, tal vez no estar haciendo payasadas en público, pero no por el hecho de que nos hagamos adultos, sino como si debiera de irme amargando, como si las cosas debieran de irme pareciendo mal. Y esto es algo bastante curioso cuando lo vemos en personas que son muy jóvenes y que de alguna manera les llega una responsabilidad grande. Podríamos pensar en este mismo adolescente que está sosteniendo a su familia, ¿no? Con su trabajo, o una madre adolescente, o a veces solamente el hecho de haber terminado un curso, ¿no? Podríamos pensar, bueno, ya acabé mi universidad, entonces ahora ya me tengo que hacer un adulto. E inmediatamente vemos esta transformación en donde las personas, tal vez de ser una persona juvenil, una persona que disfrutaba de ciertas actividades, se transforma totalmente, muta en una persona muy extraña. Se empiezan a fajar los pantalones hasta las costillas, empiezan a cambiar su peinado, su loción, las mujeres empiezan a vestirse de una manera como muy aseñorada, lo podríamos pensar, y vemos personas de 20, 22, 25 años con este tipo de formas, y ahí más bien va por ese lado de amargura, de pensar que ahora, como soy un adulto, ya no me tengo que divertir. Como adulto lo que tengo que pensar principalmente es en mi responsabilidad, en el peso que tengo que cargar, y de esa manera es sentir que estamos abrazando una nueva etapa de nuestra vida. Pero no hay que equivocarnos. Eso es caer en un estereotipo totalmente. Y es un estereotipo, una vez más hay que pensarlo, de las personas que están afuera, de lo que ellos están esperando de nosotros y no necesariamente de lo que nosotros queramos hacer con nuestra vida. Sí, incluso los adultos que están alrededor en muchas ocasiones van exigiendo eso de sus hijos, ¿no? Por ejemplo, como que ciertas cosas, hoy bueno, voy a ir a una fiesta, bueno, ya no eres un niño, ¿no? Que nunca vas a crecer, que nunca te vas a convertir en una persona de bien. Y esto tiene un aspecto verdaderamente ilógico. En realidad, pienso que la madurez tiene que ver, la madurez, no la adultez, porque uno puede hacerse adulto y seguir siendo bastante inmaduro. Pero pienso que la madurez tendría que ver con la capacidad de sostenerse por uno mismo, con las herramientas que uno vaya desarrollando para sostenerse por sí mismo y para salir de determinados problemas, ¿no?
Entonces, una persona verdaderamente puede volverse bastante autosuficiente y bastante responsable, incluso prematuramente, si las circunstancias lo exigen. Pero esto no tiene en ningún momento que ver con que vaya minorando, con que se vaya disminuyendo la capacidad de disfrutar. El disfrute, el juego, esta otra gama de nuestra vida que no tiene que ver con la responsabilidad y con el trabajo, por un lado, puede combinarse con el trabajo, porque esta es otra, ¿no? Muchas personas asumen que el trabajo duro, que el trabajo que puede remunerar tendría que ser algo agobiante, tendría que ser algo que no disfrutes y ya después llegas a tu casa a disfrutar. Esto es algo bastante difícil de conciliar en la vida diaria porque son considerablemente muchas las horas que vamos a trabajar en nuestra vida, ¿no? Es un ratito en las mañanas, ¿no? De guácala, hacer gárgaras con algo desagradable y bueno, ya nos libramos. No, en verdad es una cantidad considerable de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo que vamos a invertir en eso y no tendría por qué ser algo que no podamos disfrutar. Más bien tiene que ver con qué tanta habilidad van desarrollando las personas para poder conciliar tanto un aspecto responsable, un aspecto autosuficiente, con el sentido de goce de su propia vida, ¿no? Por ahí salen muchísimas personas. En realidad, yo lo que quise siempre fue ser artista, ¿no? Entonces de ahora en adelante voy a tirar toda la basura y me voy a dedicar al arte. Búscate un medio real y sostenible para realizarlo. Serían los dos extremos, ¿no? Decir, bueno, yo voy a ser pintor y ya, ¿no? Y no tengo muy escasos recursos económicos, no tengo quien me apoye, no tengo, pero de todas maneras no importa porque yo voy a seguir mi deseo. No, bueno, espera, porque necesitas comida y deseo, si no, no se puede. Si encuentras entre esas habilidades que has desarrollado algún medio para hacer plausible que de hecho lleves a cabo eso que te gusta o a lo mejor el primer paso de eso que te gusta y que sea remunerable, bueno, entonces qué bueno, entonces eso sí nos habla de una cierta madurez, sí nos habla de una a lo mejor incipiente autosuficiencia, pero de ninguna manera el hecho de querer aparentar esta madurez, con una cara sobria, con una cara sombría y con algún trabajo que sea un dolor de cabeza. De hecho, es curioso, pero es al contrario, ¿no? Muchas personas que son incapaces de vérselas por sí mismos se someten a ciertas rutinas en una actitud que lejos de ser adulta es una actitud infantil. Van como a que una empresa los cuide, a que un jefe haga de su papá y se someten a él por el resto de su vida. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Estamos hablando el día de hoy sobre adultez, seriedad o amargura. Tenemos teléfonos en cabina para que usted se comunique con nosotros. Es el 31 22 11 90 y el 36 47 18 83. Y una línea directa para las personas que nos escuchan desde Austin, Texas, 512 215 4909. También tenemos la línea nacional sin costo 01800 727 5420. Y también ya estamos en la sala de chat en www.radiomujer.com.mx, en la sala de chat de Desde tu Mirada. Acuérdense que para que podamos ver sus participaciones tiene que entrar a la sala de chat de Desde tu Mirada y bueno, ahí ya podemos platicar un poquito. También estamos en Twitter en @Desde tu Mirada y nuestro correo electrónico es desde tu mirada @radiomujer.com.mx. Y aprovecho para mandarle un saludito a nuestro último seguidor en Twitter, que es Yami79.
Muchas gracias, Yami, por seguirnos acá en Twitter. Nuestros compañeros de producción están publicando los temas de los que estamos hablando y algunas preguntas o partes del tema que estamos tratando para hacer algo de polémica en la red. Y antes del bloque comercial, Gaby, tú estabas hablando sobre esta parte de la adultez que tendríamos que entender como la capacidad de sostenerse a uno mismo. Y que justamente me parece que ahí es en donde podríamos entender el paso hacia la adultez, ¿no? Porque a final de cuentas, ¿de qué nos sirve tener barbas? ¿De qué nos sirve ser una mujer ya madura si no nos podemos sostener a nosotros mismos? A final de cuentas, ¿cuál sería el significado de ser adulto? No es algo que mágicamente llegue con la edad, si se fija, ¿no? También, si lo pensáramos desde el aspecto biológico, pues bueno, uno se vuelve un adulto, un espécimen listo para procrear, pues desde mucho antes de los 18 años. Entonces, no va por ahí este cuestionamiento, no podríamos entenderlo como algo alrededor de nuestra edad, sino alrededor de nuestras capacidades, y específicamente de la capacidad de sostenernos y posteriormente de sostener a otros. Eso es algo también muy importante para poder hablar sobre la adultez, porque no basta con solamente nosotros decir, bueno, pues yo no tengo ningún problema, ¿no? Yo me puedo sostener solo, no le doy problemas a nadie, sino que también parte de esa adultez es poder dar ese apoyo a otras personas, no en lo económico, ¿sí ve? No es porque no somos adultos y no podemos mantener a alguien, no, sino ¿qué pasa, por ejemplo, con las amistades? ¿O qué pasa con la pareja? ¿No? ¿Qué pasa con la contención que le podemos dar a la pareja? Y también esto no quiere decir que nosotros dejemos de necesitar contención, pero ahí nos vamos a dar cuenta cómo hay una real evolución en nuestra personalidad en la cual podemos afrontar los problemas también, y los problemas juntos o los problemas de los otros, poderles otorgar nuestro apoyo y no simplemente estar nosotros en nuestra islita o en nuestro planeta pequeñito como el Principito, ¿no? Esto es algo bastante interesante de pensar. ¿Y cómo se obtiene esto? ¿Cuál sería el camino para poderse hacer responsable de uno mismo, para poderse sostener uno mismo? Nótese que una vez más el sostenerse a uno mismo no solamente involucra el aspecto económico, porque entonces pues podemos tener un empleo en cuanto nos puedan emplear en el lugar que sea, y con ese empleo tal vez viviendo de una manera muy modesta, si lo queremos buscar de esa manera, poder tener un espacio para dormir, poder tener un espacio para comer y tener nuestros ingresos para podernos alimentar y pagar nuestras cosas. Y podremos decir, bueno, eso pues realmente qué mérito tiene, ¿no? Por supuesto que tiene un mérito, pero si estamos hablando de una verdadera evolución, no solamente tendríamos que pensar en eso económico, porque eso económico, pues bueno, podríamos pensar que una máquina de refrescos entonces es responsable de sí misma, ¿no? Porque mientras esté conectada a la luz da refrescos y recibe dinero. No va nada más por este lado, sino que también va por el propio lado emocional. ¿Cómo podemos también tener la madurez para sostenernos en crisis, para sostenernos en decisiones y para poder aceptar responsabilidades alrededor de esto? Para que podamos obtener eso se requiere muchas otras cosas antes, no solamente avanzar en la edad, no solamente que nos empiece a salir pelo donde antes no nos salía. Realmente tendríamos que ver cómo es un camino en el cual nos vamos haciendo de herramientas, nos vamos haciendo de experiencia, que es lo más importante, yo creo que podríamos entender en ese proceso, para poder alcanzar ese punto de madurez. Porque luego podríamos pensar en otro ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con esta persona que se la pasa estudiando hasta sus 40 años, ¿no? Viviendo con los padres hasta sus 40 años? Ya es un adulto. Podríamos pensar que sabe mucho, ¿no? Imagínese que se aventó 3, 4 carreras, 5 carreras para llegar a los 40 años, ¿no? Estudiando en la universidad, con maestrías, con especialidades, pero en el mismo lado con sus padres, ¿no? Esto es un adulto. Es un adulto, podríamos pensar, para ciertas cosas que le convienen, porque ya no le gusta que le pongan horarios, ya no le gusta que le estén cuidando su ropa, ¿no? Pero realmente, ¿qué es lo que nos puede hacer adultos? Si no es la experiencia, justamente, de estar por nuestra propia cuenta. Y una vez más, no quiere decir que no necesitemos el apoyo de las personas que nos estuvieron criando, o a veces hasta de las personas que nos rodean, amigos u otros familiares. Pero ¿qué otra cosa nos podría dar realmente este resultado si no es la experiencia como tal, ¿no? Una experiencia evidentemente con contención, pero una experiencia que cada vez más nos permita mantenernos a nosotros mismos, mantenernos de forma emocional y de forma económica. Exactamente. Aquí habría que pensar
ya que estamos hablando necesariamente de determinados estereotipos, que muchas personas, yo creo que difícilmente alguien, me parece incluso imposible, conscientemente asume entre el estereotipo que necesita amargarse la vida para entonces parecer muy sobrio y serio, ¿no? Lo hacen, muchas personas lo hacen, pero no saben que lo están haciendo, que el camino por el que van está dirigido a eso. Sin embargo, sí creo que muchas personas conscientemente y con toda la convicción en verdad de ello, asumen este caminito estereotípico de llegar a estudiar algo, llegar a cierta edad, casarse, tener hijos, etcétera, 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 implica ya ser parte de la vida adulta, ¿no? Implica ir avanzando de alguna forma, porque además así se lo plantean muchas personas. Entonces, aquí hay algo muy importante, en realidad, irnos adhiriendo como si fuésemos adultos o como si fuésemos capaces, porque bueno, pues si ya me casé y si ya tengo hijos, entonces definitivamente que esto me va a hacer adulto. No es que esa experiencia en particular me vaya a convertir, no es como que te pones un traje o unos tacones y entonces ya eres un adulto, no. La situación va al revés, ¿no? Antes comienzas a generar ciertos recursos, me refiero a recursos no únicamente económicos, sino mentales. Empiezas a generar ciertos recursos tales que te van empujando tu deseo, de tal manera que deja de caber en la casa de tus papás, deja de caber dentro de las posibilidades que tienes ahí a la mano y eso te obliga a irte moviendo el deseo. Pero muchas personas piensan que es al revés, que primero tendrías que tener un hijo para entonces sentir la obligación tremenda de trabajar porque si no se muere de hambre. Válgame, no, que al contrario, qué irresponsabilidad pensar que una criatura viva te tendría que dar, apostar, ¿no? Aventar una moneda al aire, a ver si te da las agallas o si te da la cantidad de angustia necesaria como para que tú empieces a moverte. Y si no, entonces, ahora no nada más te vas a ir tú, se van a ir juntos, ¿no? Es al contrario, ¿no? Muchas personas piensan que el orden de aparición de estos eventos en la vida nos los podemos brincar, ¿no? Y si ya nos los brincamos, si ya tuve los hijos o si ya me aventé con el crédito de una casa la cual no tengo un trabajo para sostener tal crédito, entonces ya voy por el camino correcto porque todo lo demás se va a dar. No, realmente este actuar comienza a ser bastante peligroso cuando empezamos a intentar hacernos cargo de nosotros mismos, ¿no? En esos arranques corremos el riesgo no solamente de quedar bastante raspados, sino de raspar también muchísimo a las personas que están alrededor, porque a final de cuentas, pues alguien tiene que responder y por lo general terminan siendo las personas que están ahí más cercanas. Pero vamos a ir un pequeño corte. Te recuerdo los teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83, una línea nacional sin costo 01 807 27 54 20 y bueno, hoy no tenemos el WhatsApp. Si nos has enviado alguno y te preguntas por qué no te lo respondemos, por el día de hoy no, pero ya mañana lo tendremos. Volvemos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Ya tenemos algunas participaciones, nos están haciendo llegar por el teléfono. Antes de que continuemos, déjeme lo invito. Desde el 15 de diciembre hasta el 24 de diciembre, los estamos invitando a escuchar a las 7 de la noche un programa especial para conocer el verdadero sentido de la Navidad. Noches navideñas en Radio Mujer con Emilio Bali,
que lo va a estar esperando para compartirle las tradiciones, historias y reflexiones sobre la Navidad y el nacimiento de Jesús. Noches navideñas en Radio Mujer, sintonízalo a las 7 de la noche por el 1040 de amplitud modulada. Despuésito de nuestro programa podrá escuchar todo lo referente a la Navidad. Y regresando a la participación que tenemos acá, nos dice Anónimo, somos personas con discapacidad visual, no tenemos trabajo, quisiéramos encontrar un trabajo que se adapte a mis necesidades en casa. Nos estaban comentando que tiene 29 años, Ajá. Anónimo. Interesante lo que tú nos estás diciendo, Anónimo, y justamente acá hay algo curioso con lo que tú nos estás platicando de la discapacidad visual. Muchas veces nos hacemos pensar o otras personas piensan ante los individuos que tienen algún tipo de discapacidad, ya sea de movilidad o visual o a veces hasta intelectual, que son personas que siempre van a estar dependiendo de alguien más, ¿no? Y esto es como un pensamiento un tanto cerrado. ¿Por qué? Porque pues quién no necesita de alguien más, ¿no? Realmente quién podría decir yo puedo hacer mi comida, yo puedo darme cuidado médico, yo puedo darme todo el cariño que necesito. Realmente todos vamos necesitando de los otros que están a nuestro alrededor. En el caso de las personas con una discapacidad, sea cual sea su presentación, vamos a encontrar necesidades distintas, que es, por cierto, un término que se propone últimamente, ¿no? Cuando ya no es, cuando discapacidad ya se puede tomar hasta como ofensivo en ciertas circunstancias, sino que son necesidades distintas. ¿Por qué? Porque hay tantas actividades, hay tantas cosas en el mundo, tantas necesidades en el trabajo, que realmente cualquier persona puede desempeñar uno. Cualquier persona puede desempeñar uno. Ahí el problema es cuando queremos medir de la misma forma, como si se tuviera la misma capacidad para efectuar todas las tareas, y ahí es en donde nos frustramos, ¿no? Por ejemplo, alguien que tenga una discapacidad de movilidad y que quiera, no sé, alcanzar alguna carrera como guía turístico, ¿no? La va a tener muy difícil, muy difícil. Imagínense si va a tener que moverse entre las ruinas con una silla de ruedas o con muletas o con algún bastón. Va a ser algo muy difícil, sin embargo no es algo imposible para esta persona. Habrán actividades que sí se vuelvan imposibles, podríamos pensarlo, ¿no? O que no imposibles, pero que sean de un riesgo mucho mayor para alguien que tenga este tipo de discapacidad. Pero esto que tú nos estás diciendo también es ese brinco que de alguna manera todos tenemos que hacer, y las personas con discapacidad también lo tienen que hacer, porque si no se vuelve una situación que erosiona demasiado la cabeza. Realmente nos puede afectar a un nivel muy profundo en nuestro psiquismo cuando no está esa disposición, o cuando, es más, hasta el mismo entorno nos intenta limitar de eso, ¿no? Por ejemplo, una persona con una discapacidad visual, ¿cómo va a salir solo a la calle, ¿no? A mí el otro día hubo algo que me sorprendió de una manera increíble. Estaba dándome una vuelta por el centro y me tocó un alto y estaba una persona atravesando sobre la avenida de Juárez. Imagínense cómo estaba de transitado el sitio. Iba una persona pasando y yo lo vi que iba como medio tambaleándose, iba en un ritmo medio errático en su caminar. Y iba muy sucio esta persona, ¿no? Y traía una botella en la mano. Yo dije, ha de ser algún indigente, que pues igual ya no está en las mejores condiciones. Atravesó la calle, esperó a que se pusiera el alto, atravesó la calle, se topó con varias cosas, y ahí fue donde me di cuenta de que era invidente, ¿no? Y aparte de que también estaba utilizando un bastón, pero no era un bastón muy clásico para los invidentes. Y esta persona no nada más cruzó la calle, sino que cruzó la calle, se fue por la orilla de la banqueta hasta encontrar un bote de basura y tiró su botella. Y fue un momentito, ¿no? Fue un chispazo a la mitad de la ciudad de Guadalajara. Pero es increíble ver cómo hay gente esperando el camión en entera uso de sus capacidades y dejan las botellas de refresco en los árboles, o ni siquiera en el árbol, lo tiran al piso, ¿no? Entonces, esto, y una persona que aparte, imagínense, no era una persona que pudiéramos pensar que tuviera un trabajo estable o algo, era una persona que estaba muy sucia, y yo supongo que era un indigente, ¿no? Una persona que vivía en la calle. Y aún así tirando la basura en el bote, ¿no? Realmente fue un momento pues como muy brillante allá a la mitad de la ciudad. Y esto nos da a pensar que solamente se tiene una dificultad,
pero no se tiene una imposibilidad. No se tiene una imposibilidad ni para civilizarse, ni para educarse, ni para buscar un sustento. Solamente hay una dificultad que si se tiene desde el nacimiento, simplemente se acepta como una condición, y si no, se puede sobrellevar como una dificultad. Pero ahí principalmente tiene que ver con esta tenacidad que pueda tener las personas, y es esta misma tenacidad que estamos hablando alrededor de la adultez, que no importa cuál sea la discapacidad, no importa cuál sea la situación en la que vivamos, esté ese impulso de independencia, esté ese impulso de hacer las cosas y de sujetarnos a la sociedad. Sí, pienso que para Anónimo, en función a la participación, a lo que nos comparte Anónimo, cuando se trata de una minoría, en cualquier sentido, nos encontramos con la situación de que los medios que están alrededor, las herramientas de las que podemos sostenernos alrededor, no son tan accesibles, no están diseñadas específicamente justamente por tratarse de una minoría, ¿no? Puede tratarse ya sea en tu caso de esta discapacidad visual, y puede tratarse de muchos otros casos. Se vuelve más complicado en el sentido de que no están ya las carreteras hechas, ¿me explico? Al menos no las principales. Sin embargo, las hay. Y por eso es tan importante en muchos casos, cuando vemos este contexto como el que tú nos estás compartiendo, creo que tu caso aplica. Es muy importante buscar agrupaciones que compartan esta misma condición para poder conocer, para poder difundir entre ustedes. Tú nos estaba comentando, Charo, tú dices, somos personas. Me imagino que por ahí nos comentaba Charo que viven varias personas que comparten esta discapacidad. No estoy segura si tienen como algún grupo de apoyo o cómo fue que se hizo esa unión entre ustedes, pero es importante porque alguno va a tener conocimiento ya sea desde escuelas. Es que en verdad es muy distinto encontrar una escuela que esté diseñada, pero existen realmente. Un método de aprendizaje, pero también existe este. Entonces es muy importante, antes que nada, acercarse a estos lugares donde te pueden informar, donde te pueden dar esos medios, ¿no? Donde te pueden explicar cómo encontrar esos medios, por un lado. Por otro lado, otro aspecto importante, en verdad hay muchísimas cosas que se pueden lograr, que se pueden hacer. En algún momento incluso era muy interesante comentar, digo, no estábamos aquí en el programa, pero a propósito, una persona que estaba muy cerca de ese medio, de los equipos de fútbol de invidentes, ¿no? En verdad se puede desarrollar una capacidad impresionante. También en función a la sordera, hay personas que pueden, y no es raro, la cuestión es que no es raro, pueden leer los labios o a través de la vibración de tocar, por ejemplo, la garganta de una persona, saben qué es lo que está diciendo. Es algo verdaderamente impresionante, no porque, quiero decir, nuestro cuerpo y nuestra capacidad nos da para eso. La mayoría de las personas no lo desarrollamos porque no tenemos no vemos la necesidad para hacerlo, pero nuestro cuerpo y nuestra capacidad nos da la capacidad para hacer eso. Lo único es que no es tan disponible como que yo piense, quiero aprender un idioma y me voy a encontrar muchísimas escuelas de idiomas alrededor. Encontrar los medios es la cuestión. Y otra cosa que pienso que es importante, yo creo que va antes, me parece primordial. Cualquier persona, aplica para todo el mundo, el moverse y empezar a hacerse cargo de sí mismo le va a enfrentar contra sus propios miedos y sus propios puntos débiles. Tú puedes asumir que tu punto débil es ese, pero hay muchos otros que pueden o no estar relacionados con esa discapacidad, y yo creo que primero habría que resolver esos
para ver qué es lo que realmente de fondo te podría estar deteniendo. Vamos a ir a un pequeño corte y volvemos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy, pero el día de mañana vamos a continuar con este tema, así que no deje de sintonizarnos. Le recuerdo que si usted tiene alguna participación que quiera hacernos y nos está escuchando en la repetición de las 5 de la mañana, es muy normal aquí en su programa de Desde tu Mirada que abordemos el mismo tema 2 o 3 días. Entonces, si usted tiene alguna duda, quiere hacernos una participación, pero está a las 5 de la mañana y sabe que no estamos en vivo, con mucho gusto podemos recibir sus participaciones si nos escribe un mail o si nos escribe un WhatsApp en ese momento, y después de eso el equipo de producción no lo puede hacer llegar. Si quiere hacer una participación extensa, le recuerdo el correo electrónico es desdetumirada@radiomujer.com.mx. Ahí nosotros tenemos acceso directo a estas participaciones y las podemos comentar en vivo. Y hemos estado hablando de varias cosas, principalmente de cuál es esta transición hacia la adultez, ¿no? ¿Cómo podríamos entender que se va haciendo uno adulto a final de cuentas, ¿no? Que no tiene que ver con que nos hagamos más viejos, sino con que empecemos a tomar las riendas de nuestra vida. Y esto es lo más importante. Pero, ¿cómo se va ligando esto con esta seriedad que pensamos en los adultos, ¿no? ¿Sería necesario también, aparte de esta responsabilidad, que es lo principal, que nos volviéramos serios, si no éramos serios? O hasta que esta misma seriedad nos vaya amargando de cierta manera. Va pasando algo mientras nosotros vamos creciendo y vamos experimentando la vida, que de alguna manera vamos perdiendo nuestra capacidad de asombro. Esto no es raro y es un proceso muy normal. Es un proceso muy normal porque cuando éramos niños y teníamos 5 o 6 años, todo era nuevo. Imagínense, un cumpleaños era, si teníamos 5 años, lo que pasara en un año era una quinta parte de nuestra vida. Imagínense lo impresionante, todas las cosas que aprendíamos, todo lo que vimos en la escuela, todas esas nuevas cosas, las estrellas, los animales, nuestros familiares, nuestros compañeros, todo era increíblemente nuevo. Y mientras más vamos avanzando en nuestra vida, ya 20, 30 años, pues ya cumplir años, pensemos a los 40 años, es una cuarentava parte de nuestra vida. Por eso es que de repente se siente hasta tan corto un año, ¿no? Decimos, ya se nos volvió a pasar un año. Pues sí, porque realmente qué tantas cosas significativas, en contraste con todo lo que ya hemos vivido antes en nuestra vida, sucede en el lapso de un año, ¿no? Esto nos puede llegar a deprimir bastante por pensar que no estamos yendo a ningún lado, que estamos estancados, pero también ahí hay que pensar, si no estamos haciendo algo que nos estanque, hay que entender que hay una perspectiva del tiempo que va cambiando. Y en esa misma perspectiva es en donde se va perdiendo nuestra capacidad de asombro. Ya no hay cosas que nos emocionen tanto cuando éramos niños. Igual cuando éramos niños nos podíamos pasar el día viendo una Catarina y era algo mágico. Y ahorita tenemos 300 canales en el cable, libros, películas, actividades con nuestros amigos, y hay días en los que simplemente, aunque las hagamos esas cosas, pues no nos hacen sentir tan bien como pensaríamos, ¿no? Y esto es lo que podemos ir ligando hasta cierto punto a la seriedad de los adultos. En los adultos, ahora sí pensando con el tiempo que se ha vivido, cada vez hay menos cosas que nos generen esa sorpresa, que nos vayan generando ese júbilo de verlos la primera vez. Es más, hasta lo podríamos pensar con las relaciones de pareja. Una persona que tenga 15 años, que esté empezando con las relaciones de pareja, va a sentir el amor por primera vez, se va a acercar, va a experimentar. Y una persona a sus 40 años, tal vez con 2 matrimonios, con muchas otras relaciones ya bajo la bolsa, pues una relación nueva, por supuesto que se vive con emoción, hay un enamoramiento, pero ya no es igual. Y justamente eso es lo que nos hace tomar esta sobriedad como adultos, que ya no estamos pensando en ese momento. Y esto es una cosa que de alguna forma, Gaby, creo que se ha hecho una publicidad inmensa para que se revierta, ¿no? Porque ahora hay que vivir al momento, hay que hacer las cosas, hay que aventarse, hay que vivir al límite, pero no nos vamos dando cuenta que esa seriedad y esa sobriedad específicamente, sin llegar a la amargura, es lo que nos permite movernos en el mundo adulto. Si a estas alturas todos lo siguiéramos viviendo como cuando tenemos 15 años,
pues imagínese el caos en el que viviríamos, ¿no? Seguiríamos viviendo como adolescentes, seguiríamos poniéndonos la borrachera como si mañana no existiera el mundo, seguiríamos gastándonos todo nuestro dinero, y eso justamente es algo que nos evita entrar al mundo de las responsabilidades de los adultos. No porque nos tengamos que amargar, sino porque al momento en el que empezamos a vivir las cosas de esta manera, nos cambia la perspectiva. Y este cambio de perspectiva, hay que entenderlo, que no tendría que ir ligado de una amargura, porque justamente ahí es en donde muchas personas se van amargando, ¿no? Pensemos en esto que había dicho de las relaciones de pareja. Pues bueno, ya no es nuestra primera relación de pareja, tal vez a nuestros 30 o a nuestros 40 años o a los 50 años si quiere usted. Pero entonces, ¿qué? Entonces lo vamos a vivir así como si fuera un panfleto, lo vamos a vivir como si fuera una película que ya habíamos visto. Ahí es en donde ya entra la amargura, en el pensar, en el hacernos pensar, porque esto es una cosa de perspectiva también, que ya lo hemos visto todo. Y es imposible hacer esto. Es imposible tener esta perspectiva omnisapiente de la vida. ¿Por qué? Porque aunque sean las mismas circunstancias, aunque sea la misma persona, el hecho de que sea en un momento diferente de nuestra vida lo va a hacer todo distinto. Habrán cosas similares, pero el poder encontrar esos detalles distintos, el poder disfrutar de esos momentos, es lo que nos puede regresar esta capacidad de asombro y el gusto de vivir las cosas. Sí, y quisiera como retomar un poquito lo que estaba comentando en el corte pasado, que me alcanzó por ahí el corte y no pude explayarme a propósito de la participación, ¿no? Y que creo que también aplica para todos los casos. Siempre cuando nos vamos enfrentando poco a poco o de golpe a la necesidad de hacernos cargo de nosotros mismos y en muchas ocasiones al deseo, porque francamente hay algo muy remunerable en hacernos cargo de nosotros mismos, mentalmente, físicamente. En verdad es muy remunerable el hecho de tener responsabilidades, de tener trabajo, de tener en muchos sentidos, da una seguridad y un bienestar, da una estructura mental muy importante. Sin embargo, salir al mundo se siente como salir de una burbuja, ¿no? Se siente como si todo lo que ya está a la mano, lo que ya nos es familiar, fuese una burbuja segura y que afuera pues es todo incierto, ¿no? Y cada persona, en función a su propio contexto, incluyendo Anónimo, con tu propio contexto y la situación que te circunda, se va a enfrentar con miedos distintos. Miedos a un mundo que desconoce, miedos a la capacidad que pueda desarrollar o no, a muchísimas cosas. Y es importante antes pensar en resolver estos, en poder trabajar a lo mejor en terapia, qué sé yo, para poder irnos haciendo de una claridad mental que nos permita ver las cosas realmente en la dimensión que tienen. Y en verdad, en muchas ocasiones se dice, bueno, es que es muy fácil dar consejos cuando no se está en la situación. En realidad muchas veces, y probablemente muchos de quienes nos están escuchando se pueden dar cuenta que cuando tú mismo ves las cosas en perspectiva, cuando miras hacia atrás en tu vida, te aparecen soluciones muy viables, muy claras, ¿no? ¿Cómo no se me ocurrió tal cosa tan sencillo? Y era tan fácil, pude haber hecho tal o cual cosa. Lo que pasa es que cuando estamos invadidos por la situación, estamos sumergidos en la situación, no alcanzamos a ver muy lejos, que digamos, no alcanzamos a vislumbrar más allá. Cuando ya estamos unos pasitos atrás, podemos ver el panorama más amplio y nos damos cuenta de las opciones extras que ahí estaban de todas formas. Entonces es importante cuando estamos en un proceso así, como Anónimo que nos comenta de su dificultad para poder encontrar un trabajo, poder primero esclarecer la mente para entonces ver todas esas otras opciones que tenemos alrededor, ¿no? En verdad pienso que es algo muy importante
y por lugares, no estoy muy cierta de si fuese ahí si también esa era una pregunta, pero sé que hay lugares en donde, no puedo decir el nombre de ninguna tienda, pero son supermercados por lo general, en donde se solicita personal y puedes trabajar ahí, ¿no? No puedo decir el nombre del supermercado, pero bueno, son los más conocidos, los que ya todos conocemos. Pero bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por sintonizarnos diariamente. Yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, que tenga muy bonita tarde y nosotros nos escuchamos el día de mañana en punto de las 6. Hasta entonces.